Tomarán de la sangre y la pondrán. Esto no era solo el comer el cordero, esto es un proceso. Ya morí yo mismo, qué bonito que ya estoy salvo y yo ya voy para el cielo, ¿verdad? Y que mi familia se friegue y se vaya para el infierno. No se fuera para el infierno, no se fuera para el cielo tampoco. Lo van a devolver. Es el que van a decir, y tú invitado, hay una parábola donde llegó alguien hasta comprar gente a la fiesta de la boda. Y dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú cómo entraste si tú no tienes el vestido completo? Así van a haber muchos de que, yo ya llegué y es individual y que me importa a los demás. Si es individual, ¿para que muera yo mismo? No tengo que manipular a nadie ni forzar al otro. Pero si yo ya llegué, ahora yo tengo que compartir a los demás del Cordero para que puedan lograr también. Tenemos que abrir el camino para los demás. Éxodo 12, y tomarán de la sangre y la pondrán en las casas. Primero se comían el cordero y de la sangre de ese cordero, de mi sangre, de mi vida, la vida de Cristo que está en mí, ahora yo la estoy poniendo sobre las casas. Si leen la historia, nos pide comer el cordero, es lo que le ha pasado a toda la religión. El que no se comió el cordero, después de esto viene el ángel de la muerte, y por eso toda la iglesia está muerta y nadie da crecimiento espiritual. Por eso siempre estamos murmurando, peleando, dividiéndonos, poniendo mal al pastor y tantas cosas que hemos visto en las religiones de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque no se comieron el cordero, no se comieron el pan sin levadura. Ahora, el que ya llegó a la mesa, ya tiene la sangre de Cristo en él, ahora usted viene y pone esa sangre en los dinteles, en las casas donde está el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? El Espíritu de Cristo que está dentro de Beto. Vengo yo y yo le pongo la sangre de Cristo a través de todas las enseñanzas del Cordero que estoy enseñando. Se la pongo a la hermana Josefa, a la hermana Rina, el hermano, a la hermana. Yo estoy poniendo esa sangre en todos, para que cuando pase el ángel de la muerte, no los mate. Esa es la historia que vemos aquí. Yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré a todos a los que tienen al primogénito de él. Miren, ¿dónde aparece el diablo entonces si Dios mismo los mata? Ese cuento de estar peleando con el diablo y de tenerle miedo, eso no existe. Si usted se mete a la historia del pueblo de Israel, en la Biblia, métase en YouTube los que saben, tienen ese conocimiento, y busquen la Biblia satánica, van a ver con qué empieza el estudio. Con el pueblo de Israel, que nunca se creyó en un diablo, se creía en un Dios que si usted le fallaba, él mismo lo cortaba. De ahí por el tiempo, ya para el Nuevo Testamento, inventaron el cuento de que no podía ser que un Dios siendo tan bueno podía ser malo. Entonces inventaron a un personaje, que es Dios mismo a través de un escuadrón, un ejército que le llama la ira de Dios. Eso es lo que la gente llama diablo, pero en sí es un escuadrón de miles de espíritus que trabajan de parte de Dios para darnos crecimiento y para darle corrección al que anda impíamente. Entonces de esto se trata, de comernos el cordero y que el que no, ¿se recuerdan otro texto que me viene a memoria? El que no coma mi carne, dijo Jesús, la carne del cordero, la palabra revelada, y no beba mi sangre, que no ponga su sangre, la vida de Cristo en ellos, no tiene vida en él. Si alguien no pone eso por obra, nunca va a tener vida y siempre va a ser un cristiano religioso, pero no tiene vida que ande caminando en la iglesia. Por eso siempre están de estorbo en la congregación. La sangre lo será por señal en las casas, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga. Si el ángel de la muerte pasa por las casas de ustedes y no ve la sangre, los mata espiritualmente, y lo que le viene son las 10 plagas que ustedes pueden leer ahí con Faraón. La primera plaga, la agua, eso nos ha venido pasando en todo el proceso de la vida. Cuando ya tuvimos 12, 14 años, nos empezamos a amargar, y que mi mamá, y usted no me acaso, y usted no sabe, esa es el agua que hace tu sangre. Agua que da muerte. Vivimos amargados todos los humanos cuando vivimos en el mundo, y muchos ya de cristianos, porque es un proceso. No había enseñanza, o no había la manera de cómo hacerle entender a los humanos de que es la primera plaga de Dios. Nos amarga el hablar, el agua, la palabra que sale de nuestros labios trae sangre. Acuérdense que la sangre es vida o es muerte, porque la sangre es la que está donde está la vida. Teníamos un texto en Salmo 78:40. No sé qué dice, lo vamos a leer rápido.
Dios mismo. Solo esa molestia porque me estaba para que vean que no es diablo, es un ejército de Dios para los desobedientes. Pero si obedecemos, esto no es para nosotros. Cada vez que fallemos en algo, acuérdense, arrepintamos, pidamos perdón en el mismo ratito, porque para eso tenemos abogados. Pero perdones así pequeños, pero ya si usted quiebra uno de los 10 mandamientos, eso trae muerte. De eso, por más que oren, tienen que vivir la muerte espiritual, la condena que le den. ¿Cuál con eso? Blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo blasfemo el nombre de Dios? Si yo ya estoy oyendo el nombre de Dios, la palabra de Dios, y hoy en la noche me meto a una barra, ¿usted cree que no blasfemo el nombre de Dios? No es de que porque yo voy a hablar más de Dios, no, si hasta el diablo le tiene miedo. No son los ángeles de esto. Pero no, si yo ya escuché esto y sé que no puedo, por lo menos a veces cuando aquí hay amigos que vienen y me visitan y que vienen con saludos, ¿qué onda? Yo digo, no, espérame, yo no llamo saludos. A mí me das la mano normal. Buenas tardes o buenos días. Tampoco venga Dios te bendiga con ese hipocresismo. Si te nace, sí. Pero si no, no, porque no es un juego. Mejor buenos días, buenas tardes. Yo no tengo amistad con el mundo. Si lo querés tomar por la buena, bueno. Y si no, pues también. Pero yo no me puedo contaminar con seguir el juego solo porque, ay, es que es bueno que se convierta en mentira. Ahí me están jalando para que yo después vaya a andar haciendo lo mismo de ellos. Entonces, limpiados de la vieja levadura, le dijo Jesucristo a sus discípulos, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo. Aquí vemos a Pablo, no era Jesucristo, era Pablo diciéndole a los religiosos, deja de la religión, ¿de qué te sirve que estés bataleando, hablando lengua, brincando, llorando, si no te sometes a la palabra? Quítate esas mañas, quítate esa levadura que la religión te ha puesto en la iglesia para que seas una nueva criatura en Cristo. Porque nuestra Pascua es Cristo. Entonces, si ellos dejan todos los ritos, la promesa es que Cristo ya está morando en usted. Ahorita, ¿qué estamos haciendo con la enseñanza? Alabando a Dios. Para alabar a Dios no todo el tiempo hay que estar cantando día y noche, no. Esto es para una introducción, para remojar la tierra y para expresarle lo mucho que lo amamos, pero después tenemos que alabarlo escuchando la palabra obedientemente y después poniéndola por obra. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ya no muere. Si dejamos la vieja levadura, muchos son religiosos, pero no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Porque piensan que al hacer una oración repetitiva, sin fe y sin arrepentimiento, ellos creen que ya ellos hasta fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y eso no pasa así. Dios, por lo menos en mi caso, yo sin querer siquiera de esto, alguien me evangelizó y en mi casa, ni siquiera en la calle. Fue a domicilio el trato mío lo que Dios hizo. Con un sufrimiento de anduve, él llegó a mi casa y me dijo, ¿y quieres aceptar al Señor? Y le dije, no, yo soy muy borracho. Y me explicó y me dijo, no, el Señor te va a quitar esto. Y que yo soy mujeriego. No, el Señor todo, ¿verdad? Pero yo fui sincero. Yo le dije todos los males que tenía y me dijo, no le daba risa. Tú aceptas lo que pierdes, me dijo, y el Señor te va a cambiar todo. Bueno, si es así, entonces sí, le dije yo. Imagínense que él tenía yo. Entonces, bueno, dije yo. Pero como andaba chillando con un sufrimiento, de ahí que agarró Dios para traerme. Entonces, lo bueno es que tal vez, Dios me inteligencia un poquito, Dios mismo, porque ya tenía propósito en mí. Puse atención y logré comprender de que ya aquí me sentía mejor que andar en todo lo que iba andando. Entonces yo lo acepté y aún 3 meses yo todavía me puse borracho 2 veces. Todavía amanecí con una amiga después de una fiesta. Porque es un proceso. ¿Por qué pasó ahí? Cuando uno cree y se bautiza, lo que hace es que le activan la conciencia. Le reviven el espíritu de hombre que estaba muerto. Recuerden que estábamos muertos. El hombre sin espíritu está muerto. Entonces me activaron el espíritu de hombre y yo ya pude saber lo que era bien y lo que era mal. Aunque las 2 veces me puse borracho, yo iba de un anciano a la iglesia y me confesaba. Yo me ministraba y el hombre sabio pues me decía, pero a mi manera, mi rudeza, de la manera de mi vida que yo llevaba, eran necesarias palabras fuertes que entraran en mí. Hasta que la segunda vez, este varón me dijo, bueno, ¿y tú qué crees? Me dijo, todo el tiempo va a estar aquí chillando como que son mujeres, me dijo. Dios no quiere maricones, me dijo. Mire, esas palabras entraron en mí, tanto remedio. Y le dije, pero él tiene razón, dice. Bueno,
andas llorando como que soy marica? Si yo sé que yo soy el sinvergüenza. Y de ahí entró mi dedito, se acabaron esas manos. Es lo que pasa, que a veces cuando dice, no, hermanito, me decía uno, usted tiene que caer unas 3 veces para poder llegar al mundo. ¿Cuál? Esto es mentira. Los que no han llegado a la meta, los que no se comieron ese cordero, son los que los otros quieren dejarlos ahí enredados en la religión. No quieren que usted llegue a la meta. Entonces, si Cristo ya resucitó dentro de ustedes, cuando ustedes, los que no tienen todavía el bautizo del Espíritu Santo, que no los han sellado, cuando ustedes ya tienen a Cristo, nunca más van a volver a morir. Usted va a poder ver cualquier ahí cosa que de tentación, usted no va a caer en esa trampa, porque ya tiene a Cristo, que es la vida, Él es la luz. Ya no va a poder caer, pero cuando lo tenga, si no lo tiene, es la carne es débil y siempre va a caer. Pero si ya tengo a Cristo resucitado dentro de mí, no. En 1 Juan 5:18 dice que el que es nacido del Espíritu no practica el pecado. No que no peque, porque siempre va a gritar, siempre va a responder, es un proceso para el carácter, pero no va a practicar el pecado, no lo va a hacer por los días. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, si ya morimos a la religión. Ahora que tenemos el Espíritu de Dios, ya nadie le va a escapar, porque el que está dentro de usted le hace ver qué es la palabra verdadera, quién es el ministro verdadero que le enseña verdad y no cuentos de la carne, para que seáis de otro. El problema es que todos se han quedado en la entrada. Jesucristo es la puerta, pero lo que dice aquí, si ya entraron al Evangelio, ahora sigamos lo que dijo Pablo, dejemos los rudimentos de la doctrina de Jesucristo y sigamos adelante, para que seamos de otro, ya no de Jesús, sino que del que resucitó. Ya no podemos estar en los ritos, lo que ya tenemos tiempito de cristianos. Ya el que ya leyó palabra o ya creció espiritualmente, el Espíritu le da testimonio que a perder su tiempo la iglesia va. Es una iglesia que está muerta. Pero si usted ya tiene el Espíritu de Cristo, usted sabe que quien lo guía, usted es el que resucitó. Usted no puede estar idolatrando a Jesús, porque Él era un hombre. El que era Dios era Jesucristo. Y ahí el problema de los que están idolatrando el nombre de Jesús. Jesús era un hombre como cualquiera de ustedes. Hasta los 30 años, cuando entró Cristo en él, que se manifestó Cristo en él, ahí fue que se manifestó Dios en Jesús. Entonces debemos dejar de ser de los rudimentos como niños y ahora para que seamos del que resucitó. Si el resucitado está dentro de mí, démosle crecimiento para que empecemos a hacer sanidades y milagros y todo lo que hizo el maestro, nuestro hermano mayor, a fin de que llevemos fruto para Dios. El que ya tiene a Cristo va a dar fruto del Espíritu Santo, pero hasta que lo selle el Espíritu Santo. A mí me tardó 5 meses, no por inteligencia, sino que era plan de Dios. Después de los 3 meses, mire, 2 mesecitos más, yo pasaba hincado a lo que me enseñaban, yo oraba a mi Padre Nuestro, pero a la vez en mi cerebro yo decía, pues no me estaré haciendo desde Dios, y tal vez ni exista Dios. Pues sí, yo me le llevaba de diabólico, no traigo los muñecos pintados en mi cuerpo. Según yo era satánico. Entonces, pero lo cuento, porque cuando supe nada de eso. Pero imagínate la mente como la prueba, y decir, ¿será que sí? Que no estaré haciendo mente? Hasta que un día a los 5 meses hicieron un llamamiento a los pastores que me dieron a la iglesia, yo no sé ni